la brujería, el santerismo, la Santa Muerte, las posesiones, la idolatría, el ocultismo y la falsificación de la verdad. Bueno, tenemos este bosquejo estudiado en ayuno y en vigilia, y puedes escribirlo, y muchas citas hay en las escrituras. Zacarías capítulo 10 y versículo 2 habla de los terafines. En el tiempo antiguo había, como un instrumento, y le llamaban el terafín, en el cual el sacerdote iba y consultaba a Jehová, a Elohim, a Yahvé, y él, por medio de este instrumento, le respondía las dudas, las inquietudes, la solución a los problemas, a las guerras, si iban a ganar o a perder la guerra, o los sucesos que habrían de acontecer en esos momentos. En el libro de Isaías, el capítulo 8 y el versículo 16 nos habla, de unos medios, de unos adivinos y de la misma muerte. ¿Qué es un medio en la brujería o en el ocultismo? Más que todo, es una reunión que se reúnen 5 o 6 personas. Muchos utilizan el Ouija. Hoy, en la actualidad, estamos en noviembre, 18 del 2024. En la actualidad, más que todos los adolescentes y los jóvenes utilizan la Ouija. Ese es como un ajedrez o algo así parecido, y en ellos consultan y en verdad tienen respuesta. Algunos de los que están presentes se les posesiona unos demonios, porque dice que Satanás fue echado de los cielos, pero con él se fueron tercera o cuarta parte de ángeles caídos, y esos son los que obran hoy en día en la humanidad, en la mente, en el cerebro del ser humano. Y ese medium que toma posesión a esa joven o jovencita o a ese ser humano, se mete Satanás, el espíritu del mal, y si les contesta acontecimientos o preguntas que ellos han hecho en esa Ouija. ¿Cómo? Y hay adivinación y hay hasta la misma muerte. Muchos jóvenes o jovencitas han muerto por utilizar estos medios diabólicos. En Segunda de Crónicas, el capítulo 3, el versículo 6, nos habla del rey Manasés. Este rey optó también por desviarse de la sana doctrina de ese tiempo, o sana costumbre, o la sana religión que tenían en ese tiempo, a la adivinación, a la hechicería, a hacer sacrificios en montes altos. También nos habla de que hacían, invocaban las estrellas, los astros, todas esas cosas, como hoy en día, por la ignorancia, por la inocencia del ser humano,
Bueno, los indígenas en ese tiempo, antes de llegar el catolicismo a Sudamérica, adoraban al sol porque les alumbraba la luna, las estrellas. Bueno, se cree que en el Perú hay unas estatuas, todavía las hay, unas torres grandes donde sacrificaban niños, niñas vírgenes, los sacrificaban y le sacaban el corazón, y el corazón se lo comía aquel que le llamaban el sacerdote, o en fin, y la sangre que vertía por un ramal así, vertía así, y bueno, y esa sangre pues la tomaban también, que para santificar, para que hubiera una buena cosecha, para que hubiera lluvia, para que cesara el sol. Hacían los sacrificios en la ignorancia y sacrificios de muerte. Amoló en el Antiguo Testamento también una estatua, y esa estatua era con una boca grandísima, y dentro de esa estatua había un horno de fuego ardiente. Y las gentes, en su ignorancia, en su falta de conocimiento, en su falta de entendimiento, echaban sus primogénitos, sus niños, a ese horno de fuego, y eran consumidos para que el dios Moló, bueno, les hiciera el milagro de una buena cosecha, de un buen sembrío, y en fin. Todo eso acontece también, para no irnos del tema, hoy en día, que hablan que élites, que hablan bueno, políticos o millonarios, bueno, no sé, reuniones de gente que también hacen estos sacrificios satánicos. Se reúnen en un lugar de la tierra, puede ser Nueva York, bueno, no sé. Brasil, no sé, Brasil se utiliza también mucho eso, las partes, sin salirnos del tema, bueno, y ellos también sacrifican niños y niñas inocentes, menores de 5 años, a Satanás, bueno, para que les sostenga las riquezas y para muchos beneficios que hacen. Eso es brujería, eso es hechicería, es ocultismo, porque lo hacen ocultamente. Esos tienen sus lugares, sus mansiones, donde lo hacen ocultamente. Hoy, 2024, eso está sucediendo, y eso sucede muchas veces, que pues para lo que le llamamos nosotros, que es una idolatría, a ver, pentecostal, pastor, a ver, del consistorio, entendamos que no se debe de hacer ni en fin de año ni Semanas Santas, porque eso es paganismo. Nada de convenciones en ese tiempo, hágalas en otro tiempo, menos en ese tiempo, porque estamos imitando el paganismo. Bueno, me perdonan. Y hacen eso más que todo en las Semanas Santas o en los fines de año, o antes del fin de año, en los noviembres, que eso de las brujitas y todo eso, tienen la ocasión para hacer toda esta clase de sacrificios, invocando a Lucifer, a Satanás, en el ocultismo, en el espiritismo, en las posesiones diabólicas que entran en esos cerebros, en esas mentes, en esas memorias satánicas, porque son hombres y mujeres poseídos de Satanás. También leemos en Segunda de Reyes, el capítulo 23, el versículo 3, habla sobre ello también. Bueno, ahora entremos también al Nuevo Testamento. Estamos conforme a la Biblia, como buen pentecostal, por la gracia del Señor y por su sacrificio en el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos da la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, el dominio propio y la valentía para pelear contra estos huéspedes gobernadores de maldad. Que eso es lo que el apóstol escribió, ¿no? Que esa es la guerra espiritual que tenemos en el ayuno, en la vigilia y en la oración continua.
bueno, desescarnezando todo lo malo que hay en las casas, sacando todo espíritu de hechicería y de superstición y de ocultismo, espiritismo, de santerismo y todo lo malo, y yéndonos al tema, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, versículo 9, usted puede leerlo también, ahí usted puede leerlo también donde iban los dos apóstoles, pero cada que pasaban por ese lugar había una esclava que tenía ese don satánico de adivinación, y ese era el sustento del patrón y su familia. Y cada que pasaba, pues le decía que eran los del Altísimo, y pues que eran los hijos de Dios. Y bueno, pero en una ocasión como que no le gustó, al apóstol Pablo no le gustó, y se devolvió y le reprendió ese demonio. Eso es lo que debemos de hacer hoy en día cuando vemos a esa mujer, a ese hombre, sea joven, cualquier edad, de cualquier nacionalidad, que está poseído de demonios. Si el Espíritu Santo nos lo ordena y nos lo conceda, reprendámoslo en el nombre de Jesucristo para que sea libre. Eso hizo el apóstol, reprendió ese espíritu de adivinación y salió de esa esclava, de esa pobre muchacha, esa pobre mujer que era el sustento de esa familia, ese espíritu, y fue libre. No le gustó nada al patrón porque pues esa era la papita, eso era de lo que él vivía, usando a esa muchacha. Hoy en día también hay gente malévola que usan los niños, las niñas para pedir limosna. Bueno, eso está muy mal, eso es todo un tema aparte. Y se quejó, pues allá los inspectores que habían en ese tiempo, se quejó y los capturaron y los encarcelaron. Allá ellos en la cárcel, ahí en ese cepo, de pronto amarrados, esos con unas cadenas, dice que cantaban y oraban y alababan y adoraban al infinito, al Creador, al Supremo, al Omnisciente, al Omnipresente, Señor Jesucristo de la gloria. Bien, también nosotros seguimos ahí en Éxodo. También habla en el capítulo 22, que usted puede leerlo en la Biblia. A ver, adolescente y joven, a ver, este video es para que reflexione, para que piense, para que medite, para que lea, para que escudriñe las Escrituras. El que no tiene conocimiento y no es cristiano, pues venga al Evangelio para que también tenga esa bendición, esa gracia, ese amor del divino Creador. En Éxodo capítulo 22, versículo 18, también nos habla de la adoración y de consultar a los muertos. Saúl fue el que fue y fue de esa bruja, ¿no? Y le dijo que le consultara a ver sobre el acontecimiento de cómo se estaban en sus guerras, y que le llamara a Samuel, y fue así como el espíritu de adivinación discernió en la mente y le dijo: es que tú eres el rey. Y verdaderamente en ese tiempo el adivino, la adivina, el brujo, la bruja, el hechicero, el ocultista eran condenados a muerte si se les probaba. Y dice: ¿por qué vienes a consultarme si tú eres el rey? Mire, el Satanás sabe, él sabe quiénes somos. Satanás conoce los pensamientos, digan que no, pero sí, él conoce los pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce nuestros deseos, conoce nuestras pasiones, conoce nuestros sentimientos, y él sabe por dónde entrar,
¿Por dónde? Si es la sexualidad, si es la inmoralidad, si es el crimen, si, bueno, cualquier pecado o delito que tenga la persona y que le da entrada, él entra fácilmente y ahí es donde opera. Ahí es donde él opera para hacer el mal. Bien, también podemos leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 18, téngalo en cuenta y léalo en la Biblia, el versículo 23. Apocalipsis 18, capítulo 18, versículo 23. También el capítulo 21 y el versículo 8. También nos habla en los hechos de los apóstoles. Bien, en este pasaje de la Biblia viene a conclusión que todos lo saben, que los inmorales, los idólatras, los adivinos, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los que se echan con varones, o las mujeres que se echan con mujeres, y todos los mentirosos, que este también es un pecado grave y se comete continuamente. Puede ser pastor, líder, misionero, o que se dice ser santo, o que predica la palabra, pero nadie es libre de pecar y cometemos muchas mentiritas y no nos damos cuenta, nos olvidamos. Por eso en nuestra oración debemos de pedirle y clamarle al infinito, al supremo y el Señor Jesucristo, que nos haga ver los pecados ocultos para que salgan a la luz y podamos nosotros entrar entre nosotros el espíritu de arrepentimiento con fe, creyendo y esperando la promesa, el sello y la unción del Espíritu Santo, entrando así en alabanza, en honra y en adoración a nuestro divino Creador. Bueno, personalmente lo digo porque si esta es una enseñanza y esta es una prédica, pues no hemos de colocarle testimonio, ¿no? Sino la enseñanza como es, bien cuestionada, con su bosquejo y bien estudiada, y que sea el Espíritu Santo el que hable. Hoy en día, manteniéndome en el ayuno, en la vigilia y en la oración continua, en la consagración y en la evangelización, opera fuertemente esos demonios, esos espíritus. En la casa las cosas se pierden. Invocamos el nombre del Señor y aparecen. Las cosas muchas veces no nos quedan bien, nos las hacemos al revés. Bueno, y yo digo, y yo medito, y yo digo, bueno, esto no es del Señor, esto no es del Espíritu Santo, son demonios, porque Satanás, luz bella, Lucifer, con sus tercera y cuarta parte de ángeles caídos, pelea contra el creyente, contra el pastor, contra el líder, contra la diaconisa, diácono, contra los comités, contra los ancianos, contra los jóvenes, contra los adolescentes. Y les hace meter muchas supersticiones, muchos agüeros, bueno, muchas cosas que todavía en el pueblo de Cristo no han salido. Y eso es de lo cual debemos de pedirle al Espíritu Santo nos despoje de todo eso, no dándole cabida a la hechicería, a la brujería, a la superstición, al ocultismo y al espiritismo, que sí, a ver, pastor, leí si predica, no, que el cristiano y el que está con el Señor y el que ayuna y el que ora no entran esos espíritus. No, sí entran.
Pues lo digo por experiencia, sí entran los espíritus, sí atacan al pastor, sí atacan al maestro, sí atacan al misionero, a la misionera, porque hay misioneras también, guerreras del Evangelio. Y todos estos espíritus atacan fuertemente, y más a quienes nos mantenemos en esa conversación, en esa comunión, en esa coidonia con el divino infinito creador, Señor Jesucristo, y con nuestros hermanos, porque hay que tener comunión con los hermanos. El Señor nos habla, tiene comunicación tanto en el ayuno, la vigilia y en oración, como con el hermano, con el vecino. Muchas veces las piedras nos hablan y nos dicen, y el Señor usa hasta Satanás para librarnos del mal. Mire cómo es el poder, cómo es lo infinito del divino creador. Y debemos de nosotros en este momento estar en comunión con el infinito, y teniendo ese entendimiento que cuando salimos de un ayuno, Él ataca. Porque pues yo recuerdo que el Señor Jesús, ayunando 40 días y 40 noches en vigilia, cuando salió el ayuno le atacó el enemigo y le ofreció muchas cosas, porque Satanás, luz bella, que el Señor Jesús le reprenda. Él es el engaño, Él es el que controla. Hay mucha gente, que no es creyente y se desesperan, sin trabajo, problemas con la familia, sin cómo dar estudio a los hijos, sin cómo pagar el arriendo, sin cómo tener para el bus. Se le fue el esposo, se le fue la esposa, se le fueron los hijos, perdió un ser querido, perdió el negocio, aflicción, angustia, tribulación, amargura, desesperación. Muchos se suicidan, pero en esos momentos la gente, por falta de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, de revelación que el Señor se la está brindando en este video, acuden al brujo, al hechicero, al ocultista, al espiritista, para que les solucione el problema. Ellos, eso lo hemos vivido por experiencia, ellos o ellas, ¿qué hacen? Cogen unas aguas de hierbas y le echan y le dicen que se bañe con esas aguas. Eso es brujería. Y muchas veces se toman el aguardiente y lo escupen, y eso es llamando los demonios, las influencias satánicas. Todo eso es lo que hace, porque no tienen el conocimiento. Pero en este video les damos el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento y la revelación del infinito Creador y Padre Celestial, Señor Jesucristo, que en Él solo hay solución. Tienes un problema de tránsito, un problema judicial, tienes cáncer, leucemia, sida, trasplante de órganos, problemas cerebrales. Él es la solución. Venga a Cristo Jesús, hace Él este llamado. Si tú en tu casa tienes tus sábilas, o tienes tus cuadros, o tienes que el Buda, que le rascan la barriga para que les caiga plata, o hacen cantidad de cochinadas, sal de ellos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que quita todo eso. Y ven al conocimiento, al entendimiento que nos ofrece la gracia. Hoy en este 2024, el Señor nos ofrece esa gracia, esa virtud, ese amor, dándonos la esperanza de la salvación del alma. Como Abraham, sale de Ur de los Caldeos, católico.
musulmán, budista, bueno, de cualquier clase de religión que sea, en la India, que creen en tantas cosas. Y todo ser humano, la mente está controlada por el maligno, en la hechicería, en la brujería, en la superstición, en el ocultismo, en el espiritismo, el santerismo. Miren los habitantes de allá de México, que el dios de la muerte, a ver, unos hombres sicarios, matones y todo eso, y le ponen sus cuadros y los adoran, que para que los guarde, para que los libre. Bueno, tanta cosa, que echan moneditas ahí en esas vertientes de agua. Todo eso es superstición. Y así saliendo de Abraham, de Ur de los Caldeos, donde estaba la hechicería, la idolatría. A ver, la idolatría está enlazada, la idolatría, a ver, católico, sacerdote, cura, seminarista, obispo, arzobispo, cardenal, vicario, papa, mire, tan poseídos de demonios. Es difícil, porque de ahí el que los puede sacar es el Espíritu Santo, como nos ha sacado a nosotros. Es lo único, nada puede. Así tú ayunes y ores y clames día y noche, si no está para ser salvo, no es salvo. Y no has perdido las oraciones, porque esas llegarán a otras personas. Echa la semilla, echa el pan sobre las aguas, después lo verás. Si tú siembras, bueno, en tierra pedregosa, al borde del camino, otros en tierra buena que dan el fruto 100%. Pero en la semilla, es una semilla que el cristiano, la cristiana, es de santidad, de purificación. No llegue a la casa, vea, señora, quite ese cuadro, vea. No, deje lo que el Espíritu Santo es el que obra. Mire, en la iglesia, en los salones, en las capillas, el Señor no nos ha enviado a mirar piernas ni a mirar vestidos, pero sí oremos por ellos, para que todos vistamos correcta y honestamente. Hay muchos que se ponen tatuajes, todo eso es hechicería, todo eso es brujería. Bueno, de todas maneras, mantengámonos en ayuno, vigilia, oración, consagración, evangelización, honrando a nuestro Creador, quitando de nuestra mente toda esa superstición, sueños, que soñamos esto, que vimos esto. En las redes la han cogido para eso, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, que hablan bobadas. Otros han tomado la religión para enriquecerse, falsas doctrinas, pero sigamos la sana doctrina, la doctrina apostólica. Caminemos por las huellas del Señor Jesucristo, cogidos de su mano y acompañados de los ángeles y los apóstoles. Que nuestra mente esté solo en el santo, en el divino, en el eterno, en el supremo, el omnisciente, el omnipresente, Rey de reyes, Señor de señores, divino Señor Jesucristo, divino. Y el Eterno nos lo envió para la esperanza de la salvación de nuestra alma. El que perseverare hasta el fin, este tendrá la salvación. No es fácil, el camino del Señor es estrecho, está lleno de piedritas y es como un desecho. Y con flores a los lados, pero no en las calles, que le hay calles con flores, que cumpleaños. Eso no, eso es paganismo. No lo aceptemos en los salones, en las capillas. Tanto programa, que campamentos. Sea un campamento de ayuno, de vigilia, de oración. Esos son los verdaderos campamentos. Salgámonos de todo ese paganismo, de toda esa idolatría, de toda esa superstición, de toda esa copia de los mundanos, de las bombas, de las flores, de esas pancartas. No, el verdadero creyente limpia
limpia. Usted cuando va a un restaurante o invita a una persona a cenar, limpia la mesa, limpia todo, los platos y todo, para un buen alimento espiritual, limpiar el salón. Bueno, que hoy en día cuando uno llega a orar, eso es una habladuría, y hable, y chismosea, sobre todo las mujeres, todo eso es paganismo, todo eso no debía de ser. Cuando uno llega al salón, un salón sin fotos en las paredes y sin tantas bobadas que han sacado hoy en día, más que todo las mujeres que quieren ya dominar al pastor y dominar y tiene que ser lo que ellas sí eran, y por hacer más, hacen menos, que se vea bonito, que se vea entretenimiento y que se vea gozo. Y cuando se canta, bueno, eso es cante porque cante y cante, porque cante y cante. No, una o dos o tres canciones, pero que sean inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora cuando se tocan esa batería y más que todo ese bajo, ese ruido que ensordece, y en lugar de uno tener el gozo en el corazón, sale como trastornado del culto por ese ruido tan horrible. El Señor nos dice que el Espíritu Santo, que nosotros debemos de ser ordenados, todo en orden. Las canciones, a ver, esos comités de alabanza y de oración, las canciones, pastores, ustedes que están presentes y que lo hacen, que lo alcahuetean y que quieren que así sea, bueno, allá con Dios darán cuenta. Pero las canciones tienen que ser inspiradas por el Espíritu Santo, de alabanza y de adoración a nuestro infinito Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Los toques de los instrumentos deben ser coordinados en una forma armónica, una forma, bueno, despacio, que no se oiga tanto, que no afecte el sonido. No necesitamos los pastores muchas veces o creyentes. Bueno, me perdonan, pero la verdad hay que decirla, y si nadie la dice, hay alguien que tiene que decirla, y que a veces eso brincan de un lado para otro y saltan y gritan y bueno, y eso que quieren es que a la fuerza el simpatizante o el creyente recibe el Espíritu Santo. Eso no es así. Experimentalmente, en experiencia, el Espíritu Santo se manifiesta en el silencio, en la tranquilidad, en la paz, en la consagración, en una congregación que está completamente en programas de ayuno, vigilia, consagración, evangelización. Esa iglesia, esa congregación es donde tiene toda la libertad a que el Espíritu Santo more. A ver, consistorio de ancianos, honorables. Meditemos, pensemos en una reformación. Bueno, el Espíritu Santo es el que está hablando. Bueno, alegue con él y dígale pues que así como hace está bien, porque no queremos obedecer. Pastores, hermanos, líderes, diáconos, no queremos obedecer, no llegamos, nos dejamos llevar de las fuentes de vanidad, de vanagloria, de orgullo, de egoísmo, de malicia, de mentira, de satisfacciones, copiando lo que hacen en el inconverso. Ay, Señor Jesús, Él es el que hace la obra. Me siento gozoso cuando veo en los salones, en las capillas, que todo ha cambiado. Ese silencio cuando se llega a orar. Esos cánticos inspirados por el Espíritu Santo, ese toque de aunque no hubieran de haber instrumentos, porque no hacen sino hacer bulla, pero ese toque de instrumento armónicamente,
Hay una bendición grande. No dejemos que la mundanalidad, las modas, lo que hacen afuera en el mundo lo copiemos. No, no. Salgamos de ello. Estamos en un tiempo, como vieron que cayó ese misil sobre el templo, sobre la construcción en Tel Aviv, de la iglesia? ¿Por qué no en otra parte, sino ahí? Porque bueno, el Señor nos está mostrando, no queremos entender, pastores, líderes, ministros, consistorio, no queremos obedecer. Entonces el Señor nos manda señales de que estamos en el tiempo de buscar a Dios. No deje, pastor, la congregación y se vaya, estése con ella. El Señor estuvo con ella hasta dar su vida, los apóstoles también. Busquemos primeramente el reino del Creador y su justicia, y todas estas edificaciones, esas casas, esos carros lujosos de 60, 80 millones, bueno, todo eso, eso es añadidura, todo eso es terrenal. Busquemos lo espiritual, busquemos el reino del Creador, pensemos en el más allá, meditemos en lo sobrenatural. Eso es, bueno, me perdonan, pero yo no he sido el que ha hablado, es el Espíritu Santo el que ha hablado, grabado este video, para que le obedezcamos. Siempre tengo esa oración humanamente: Señor, ábreme los oídos para escuchar la voz de tu Espíritu Santo y obedecerla. No estamos obedeciendo, bueno, daremos cuenta al Señor y juicios vendrán por todo. Bueno, démosle gracias al Señor, porque ya están viendo y se irán a ver cosas peores. No dejemos hogares, y más inconversos que no conocen el Evangelio. No dejemos ni entremos a la hechicería, a la brujería, a la superstición, al ocultismo, al espiritismo. Salgamos de ello y entremos a la santidad, a la bondad, al amor, a la castidad, a la moralidad, a la paz, al dominio propio, a la valentía, esas mujeres y guerreras valientes, peleando la buena batalla de la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, el Espíritu Santo nos ha hablado, el divino y el infinito. Sí, obedezcamos, purifiquémonos, santifiquémonos, honremos, adoremos, veneremos al infinito, al santo, al supremo, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Tengamos en cuenta este video, hagámoslo compartir. Aunque, bueno, no quisiera que esta imagen se presentara, pero bueno, somos una imagen del Creador, como un holograma. Pero bueno, ha llegado la voz a su conciencia, que sea reargudida, que llegue a un arrepentimiento a aquellos que no tienen el Evangelio y que están en lo que hemos comentado, y salgan de ello y vengan al conocimiento, al entendimiento, a la sabiduría del divino, del santo, infinito, Padre Celestial, Señor Jesucristo. Bendiciones, les amamos de Cristo, de un corazón sincero. Abrace a su hermano, abrace a su hermana, déle un beso de ósculo santo, abrácelo. Puede ser que sea el último abrazo, pero bueno, abrácelo. A mí me ha tocado abrazar personas y a los días ver que ya no están con nosotros, pero nosotros seguimos haciendo cola. Bueno, pero abracémonos. Amarás al Creador, al infinito, al supremo Redentor, en el nombre del Señor Jesucristo, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nos amamos, amemos al prójimo también. El saludo, un abrazo sincero.
Les amamos en Cristo de corazón sincero.